Desde el momento en que abrí los ojos por primera vez, mi vida ya estaba marcada por el peligro y la incertidumbre. Nací en una época en que mi pueblo, los hebreos, era esclavizado y oprimido por el faraón de Egipto. Las manos de mi madre, suaves y temblorosas, me arropaban con desesperación, pues el edicto del faraón era claro: todo varón hebreo debía ser arrojado al Nilo y perecer. En medio de esa angustia, mi madre, una mujer con más valentía de la que las palabras pueden expresar, tomó la decisión que cambiaría mi destino y el de nuestra nación. Durante 3 meses, logró ocultarme en su hogar. Recuerdo los susurros apremiantes, las miradas furtivas, los latidos acelerados de su corazón cada vez que alguien se acercaba. Pero llegó un momento en que ya no pudo ocultarme más. Fue entonces cuando, con lágrimas en los ojos y una fe inquebrantable, construyó una pequeña cesta de juncos, la impermeabilizó con brea y me depositó en ella, confiándome al río Nilo. Mis primeras experiencias en este mundo estuvieron marcadas por la oscuridad de la cesta y el vaivén de las aguas que parecían mecerme con la misma suavidad que las manos de mi madre. El destino quiso que, mientras la corriente me llevaba, la hija del faraón se encontrara bañándose en el río. Al descubrirme, mi llanto rompió el silencio del lugar y despertó en ella algo inesperado: compasión. No era común que alguien de la realeza mostrara piedad hacia un niño hebreo, pero el plan de Dios era más grande de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. Fui adoptado por ella, y así, de ser un niño destinado a morir, me convertí en un príncipe de Egipto. Mi infancia en el palacio fue un tiempo de paradojas. Por un lado, me crié entre lujos, educado en las artes y las ciencias de los egipcios, pero por otro, no podía ignorar las miradas de los esclavos hebreos que se cruzaban en mi camino. Sus ojos reflejaban sufrimiento y esperanza, y aunque yo no entendía completamente por qué, me sentía profundamente conectado con ellos. Un día, el destino volvió a sacudir mi vida cuando descubrí la verdad de mis orígenes. No era simplemente un noble egipcio, yo era hebreo, parte de ese pueblo oprimido que sufría bajo la mano del faraón. El día que decidí intervenir en una pelea entre un capataz egipcio y un esclavo hebreo, actué sin pensar en las consecuencias. La furia me consumió al ver la crueldad con la que se trataba a mi gente, y en un momento de rabia, maté al capataz. Sabía que este acto de justicia personal no sería visto con buenos ojos por las autoridades egipcias. Cuando el faraón supo lo que había hecho, buscó mi vida, y supe que mi tiempo en Egipto había llegado a su fin. Huir era la única opción, así que abandoné todo lo que conocía y me adentré en el desierto. La travesía fue dura, y hubo momentos en que pensé que no sobreviviría. Sin embargo, en medio de ese mar de arena y soledad, encontré refugio en la tierra de Madián, donde fui recibido por Jetro, un sacerdote de la región. Allí, mi vida tomó un nuevo rumbo, me casé con Séfora, una de las hijas de Jetro, y me convertí en pastor de ovejas. Durante años, viví en relativa paz, cuidando del rebaño y criando a mis hijos, pero algo dentro de mí siempre me decía que mi historia no había terminado en Egipto, que un propósito más grande me aguardaba. Con el paso del tiempo, el eco de los lamentos de mi pueblo seguía resonando en mi mente, aunque la vida tranquila que había construido en Madián parecía suficiente. Pero el destino tenía otros planes para mí, y pronto los descubriría de la manera más sorprendente e inolvidable posible. Pasaron muchos años desde que huí de Egipto, años en los que traté de olvidar, de enterrar mi pasado entre las arenas de Madián. La vida de pastor tenía su propio ritmo, un ritmo que me llevó a conocer las vastas extensiones del desierto y aprender a leer las señales de la naturaleza. Sin embargo, aunque mi cuerpo se había adaptado a esta nueva vida, mi espíritu aún llevaba consigo las cicatrices de la esclavitud de mi pueblo. Cada día en el desierto parecía susurrarme que mi destino no estaba allí, sino en algún lugar más allá, donde las heridas del pasado necesitaban sanar. Fue en un día cualquiera, mientras llevaba a las ovejas a pastar en las laderas del monte Horeb, cuando mi vida dio un vuelco inesperado. A lo lejos, noté algo extraño,
un arbusto en llamas. Hasta ese momento, el fuego no era una rareza en el desierto, donde el calor podía encender fácilmente las plantas secas. Pero había algo diferente en esta zarza: el fuego ardía, pero el arbusto no se consumía. Me acerqué, intrigado, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que una voz surgió del fuego, llamando mi nombre: Moisés, Moisés. El sonido de esa voz me sacudió hasta la médula. Era una voz profunda y poderosa, pero también llena de compasión. Aquí estoy, respondí, sin saber muy bien a quién estaba contestando, solo consciente de que había algo divino en aquella presencia. No te acerques más, dijo la voz. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Fue entonces cuando entendí que estaba en la presencia de Dios. Con mi corazón lleno de asombro y temor, escuché la voz que continuó: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus opresores. Por eso, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. Y tú, Moisés, serás el que guiará a mi pueblo fuera de Egipto. En ese momento, sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Yo, el que huyó de Egipto por temor a la muerte, debía regresar para liberar a mi pueblo. ¿Cómo podría yo, un simple pastor, enfrentarme al faraón, el hombre más poderoso del mundo? Mi voz tembló al responder: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Pero la voz de Dios no vaciló: yo estaré contigo, dijo, y esta será la señal de que te he enviado: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me serviréis en este monte. A pesar de la promesa de la presencia de Dios, las dudas se apoderaban de mí. Pero, ¿qué les diré si me preguntan quién me envió? ¿Cuál es tu nombre?, pregunté. Yo soy el que soy, respondió Dios. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros, punto. Ese nombre, tan poderoso y misterioso, resonaba con la eternidad misma. No era solo un nombre, era la esencia de todo lo que existe. Aún con esa revelación, el temor no me abandonaba. Traté de poner más excusas, pero, ¿y si no me creen? ¿Y si dicen que no me has enviado? Dios me pidió entonces que arrojara mi vara al suelo, y cuando lo hice, la vara se convirtió en una serpiente. Al recogerla de nuevo por la cola, volvió a ser una vara. Luego, me pidió que introdujera mi mano en el pecho y, al sacarla, estaba leprosa. Al volverla a introducir, quedó restaurada. Estas señales me las dio para que los hijos de Israel supieran que era Él quien me enviaba. Pero aún había una última excusa en mi corazón: Señor, no soy hombre de palabras fáciles. Soy torpe de lengua. Sentía que la tarea era demasiado grande para mí. Sin embargo, la paciencia de Dios era infinita. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Finalmente, comprendí que no había lugar para más excusas. Dios había hablado, y no podía seguir negando su voluntad. Sin embargo, en su misericordia, permitió que mi hermano Aarón me acompañara y fuera mi portavoz. Así, con la vara en la mano y la misión divina en el corazón, me dispuse a regresar a Egipto, al lugar de donde una vez había huido. Tenía miedo, sí, pero también sentía una nueva fuerza naciendo en mi interior, una fuerza que no venía de mí, sino del yo soy que me había llamado. El viaje de regreso a Egipto no fue fácil, pues cada paso me acercaba más a enfrentar al faraón, al hombre que había intentado matarme. Sin embargo, mi miedo se mezclaba con una renovada convicción: no iba solo. Dios estaba conmigo, y su presencia se sentía como un fuego que ardía en mi interior, un fuego que, al igual que la zarza, no me consumía, sino que me fortalecí. Tópico 3. Las plagas de Egipto y el Éxodo. Regresar a Egipto fue como caminar hacia la boca de un león.
Las imágenes de mi juventud volvieron a mi mente cuando crucé las puertas de la ciudad. Los edificios majestuosos y los templos que una vez me rodearon ahora parecían tan lejanos de mi realidad como lo estaba el monte Horeb. Sin embargo, lo que no había cambiado era la miseria de mi pueblo. Sus rostros reflejaban sufrimiento y desesperación, los mismos ojos que, siendo un joven príncipe, no comprendía del todo, pero que ahora entendía profundamente. Estaba allí para liberarlos, y aunque no sabía cómo sucedería, sabía que Dios había prometido que estaría conmigo. Aarón y yo nos presentamos ante el faraón. Con voz firme, anuncié el mensaje divino: el Señor, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón, desde su trono imponente, nos miró con desdén y replicó: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Su respuesta no me sorprendió, pero aún así, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que esta batalla no se ganaría fácilmente. Dios nos había advertido que el corazón del faraón sería endurecido, pero también nos había dado el poder para demostrar su gloria ante Egipto. Tomé la vara que llevaba en la mano y, por mandato de Dios, la arrojé al suelo frente al faraón y sus magos. La vara se convirtió en una serpiente, pero, para mi desconcierto, los hechiceros del faraón hicieron lo mismo con sus varas. Sin embargo, la serpiente de mi vara devoró a las de ellos, lo cual fue solo un pequeño preludio de lo que estaba por venir. El faraón no cedió, así que comenzaron las plagas. Cada una de ellas era un juicio contra los dioses de Egipto y una muestra del poder de Dios. La primera plaga transformó las aguas del Nilo en sangre. El río, que era el sustento de la vida en Egipto, se convirtió en muerte líquida. Los peces murieron, el hedor llenó el aire, y el pueblo se vio obligado a cavar en busca de agua potable. Sin embargo, el faraón endureció aún más su corazón y no dejó ir a mi pueblo. Entonces vino la segunda plaga, una invasión de ranas. Las ranas cubrieron la tierra, entrando en las casas, en los hornos y hasta en las camas de los egipcios. Los hechiceros del faraón pudieron replicar esta plaga, pero no pudieron librar al país de ellas. Solo cuando el faraón, en un momento de desesperación, pidió que intercediera ante Dios para quitar las ranas, se disipó la plaga. Pero apenas desaparecieron, el faraón volvió a endurecer su corazón. Las plagas continuaron, cada vez más severas. Vinieron los piojos, el enjambre de moscas, la muerte del ganado, las úlceras que se formaron en la piel de los egipcios. Cada vez que el faraón se negaba a dejarnos ir, una nueva plaga caía sobre la tierra de Egipto. El granizo destruyó los cultivos, y luego las langostas devoraron lo que quedó. La oscuridad cubrió el país durante 3 días, una oscuridad tan espesa que podía sentirse. Sin embargo, los hijos de Israel, en Gosén, permanecían a salvo de cada plaga. Dios estaba haciendo una distinción clara entre su pueblo y los egipcios. Cada plaga fue un golpe directo a los dioses en los que los egipcios confiaban: el Nilo, símbolo de vida; las ranas, asociadas a la diosa Eket; el sol, venerado como Ra. Aún así, el faraón se mantenía firme en su negativa. Pero la 10ª plaga, la que sellaría el destino de Egipto, fue la más terrible de todas: la muerte de los primogénitos. Dios me instruyó para que cada familia hebrea tomara un cordero sin defecto y lo sacrificara. Con la sangre del cordero, debíamos marcar los dinteles y los postes de las puertas de nuestras casas. Aquella noche, el ángel de la muerte recorrería toda la tierra de Egipto, y en cada casa que no tuviera la marca de la sangre, moriría el primogénito. Fue una noche de horror para los egipcios. El lamento se elevó en todas las casas, desde el palacio del faraón hasta la humilde choza del siervo más pobre. En cada hogar había alguien muerto. El faraón, devastado por la pérdida de su propio hijo, finalmente nos llamó y nos pidió que nos fuéramos, que dejáramos Egipto cuanto antes.
no solo nos permitió irnos, sino que prácticamente nos echó, temiendo nuevos castigos divinos. Aquella noche, mi pueblo se preparó apresuradamente, comiendo el cordero con pan sin levadura, tal como Dios lo había ordenado, y con el amanecer, salimos de la tierra de nuestra esclavitud. Éramos cientos de miles, hombres, mujeres, niños, y llevábamos con nosotros las posesiones que habíamos podido recoger, así como las riquezas que los egipcios, en su prisa por vernos partir, nos dieron como compensación. Avanzamos hacia el desierto, con la esperanza renacida en nuestros corazones y la promesa de Dios guiándonos como columna de nube durante el día y columna de fuego en la noche. Pero nuestra libertad no fue fácil de aceptar para el faraón. Tan pronto como dejamos Egipto, se arrepintió de habernos liberado y reunió su ejército para perseguirnos. El sonido de sus carros de guerra se acercaba cada vez más, y nosotros estábamos atrapados entre el ejército egipcio y las aguas del Mar Rojo. En ese momento de desesperación, el pueblo clamó contra mí, pero yo, confiando en la promesa de Dios, extendí mi vara sobre las aguas. Entonces, algo extraordinario ocurrió, las aguas se separaron, y un camino de tierra seca apareció ante nosotros. Cruzamos el mar con las aguas alzándose como muros a ambos lados. El ejército egipcio, en su afán por atraparnos, se adentró en el camino detrás de nosotros. Pero cuando todos los hijos de Israel estuvieron a salvo al otro lado, extendí de nuevo mi vara, y las aguas volvieron a su lugar, cubriendo a los soldados y a sus carros. Así, el ejército más poderoso de la época fue destruido, y mi pueblo fue finalmente libre. Nuestra liberación de Egipto fue solo el comienzo de una travesía que pondría a prueba nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra capacidad para confiar en Dios. Al cruzar el Mar Rojo y ver el poderoso ejército egipcio desaparecer bajo las aguas, nuestras voces se alzaron en cánticos de alegría y alabanzas. El Señor había mostrado su poder de manera asombrosa, y la esperanza que había renacido en nuestros corazones se sentía inquebrantable. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el desierto empezara a revelarnos sus desafíos. Los días en el desierto de Sur se volvieron interminables, con el sol abrasador sobre nuestras cabezas y la sed apretando nuestras gargantas. Después de 3 días sin encontrar agua, llegamos a Mará, donde había un estanque, pero sus aguas eran amargas y no se podían beber. La desesperación se apoderó del pueblo, y sus quejas comenzaron a resonar una vez más: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir de sed en el desierto? En mi interior, comprendía su desesperación, pero también sabía que Dios no nos había llevado tan lejos solo para abandonarnos. Me dirigí a Dios en busca de ayuda, y Él me mostró un árbol que debía echar en las aguas. Al hacerlo, las aguas se volvieron dulces y bebibles. Una vez más, Dios había mostrado su provisión, pero el camino por el desierto era largo, y nuestra fe sería probada una y otra vez. Mientras avanzábamos, las quejas por la falta de comida comenzaron a surgir. La gente miraba atrás y añoraba los tiempos en Egipto, donde aunque esclavos, al menos tenían pan y carne. Fue en esos momentos de duda y desesperanza que Dios nos mostró su fidelidad de una manera que jamás podríamos haber imaginado: hizo llover maná del cielo. Cada mañana, cuando el rocío se levantaba, quedaba en el suelo una especie de sustancia blanca y fina, que podíamos recoger y comer. Aquello era nuestro alimento diario, el pan del cielo. Y por la tarde, enviaba bandadas de codornices para que tuviéramos carne. Sin embargo, había una condición: solo debíamos recoger lo suficiente para cada día, pues si guardábamos más, se pudriría. Con esto, Dios nos enseñaba a depender de su provisión constante. Nuestra travesía nos llevó al monte Sinaí, un lugar sagrado donde Dios tenía un propósito muy especial para nosotros. Allí, Él me llamó a subir a la montaña, y mientras el pueblo permanecía abajo, el monte se llenó de fuego, humo y truenos. La voz de Dios resonó en lo alto, y todos temblaron de miedo. Fue en ese lugar donde Dios me entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, grabados en piedra, para que fueran la guía moral y espiritual de nuestro pueblo.
Estos mandamientos no eran solo un conjunto de reglas, eran un pacto, un compromiso de nuestra parte para ser fieles al Dios que nos había sacado de la esclavitud. Eran las normas que nos definirían como una nación santa. Sin embargo, mientras estaba en la cima del monte, el pueblo abajo sucumbió a la desesperación. Al ver que tardaba en regresar, convencieron a Aarón de que les hiciera un ídolo para adorarlo. Recogieron el oro que tenían y lo fundieron para construir un becerro de oro. Cuando descendí del monte y vi a la gente bailando y adorando a esa imagen, mi ira se encendió. ¿Cómo podían tan rápidamente olvidar lo que Dios había hecho por ellos? Arrojé las tablas de la ley y las rompí en mi frustración. Dios también estaba airado y dispuesto a destruir a todo el pueblo, pero intercedí por ellos, suplicando misericordia. Recordé cómo Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que su descendencia heredaría la tierra prometida, y rogué que no los aniquilara. La misericordia de Dios prevaleció, y una vez más, subí al monte Sinaí, donde recibí unas nuevas tablas de la ley. A pesar de nuestra traición, Dios renovó su pacto con nosotros, mostrándonos que su fidelidad no dependía de nuestra perfección, sino de su amor inquebrantable. Nuestro tiempo en el desierto continuó con muchas más pruebas. Tuvimos que enfrentar la falta de agua nuevamente en Meribá, donde Dios hizo brotar agua de una roca cuando golpeé con mi vara, a pesar de mis dudas y de la impaciencia del pueblo. Fuimos atacados por otras naciones y nos enfrentamos a la constante tentación de la desobediencia y la idolatría. Cada vez que dudábamos, Dios nos mostraba su poder y provisión, pero a menudo volvíamos a tropezar. El viaje no era solo un camino físico hacia la tierra prometida, era también un proceso espiritual, en el que Dios nos estaba moldeando y enseñando. Cada paso en el desierto nos acercaba más a nuestro destino, pero también nos hacía conscientes de nuestra dependencia total en Dios. Las dificultades nos recordaban que no podíamos confiar en nuestras propias fuerzas, sino en aquel que nos había guiado desde Egipto. Finalmente, después de mucho tiempo y muchos desafíos, llegamos a las llanuras de Moab, frente al río Jordán. La tierra prometida estaba a la vista, y la esperanza de entrar en ella se sentía más cercana que nunca. Sin embargo, yo sabía que mi papel en esta historia estaba llegando a su fin. Dios me había dicho que no cruzaría el Jordán, sino que guiaría al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida. Había liderado a Israel a través del desierto durante 40 años, pero había llegado el momento de que otro tomara el relevo. Habíamos recorrido un largo y arduo camino, y ahora, después de 40 años en el desierto, estábamos finalmente frente a la tierra que Dios nos había prometido. Podíamos ver las colinas de Canaán al otro lado del río Jordán. El pueblo estaba lleno de expectativas y esperanza, pero para mí, este momento traía consigo una mezcla de sentimientos. Dios ya me había revelado que no cruzaría con ellos. Mi misión estaba llegando a su fin, y otra persona debía tomar el relevo para llevar al pueblo a su destino final. La razón de mi exclusión era clara para mí. En Meribá, cuando el pueblo se quejó de la falta de agua, no seguí exactamente las instrucciones que Dios me había dado. En vez de hablarle a la roca para que diera agua, la golpeé con mi vara, dejándome llevar por la frustración y la ira. Por esa falta de fe y obediencia, Dios me dijo que no entraría en la tierra prometida. Acepté el castigo, aunque me dolía profundamente. Sin embargo, entendí que incluso yo, el líder elegido, debía someterme a la justicia de Dios. Dios me ordenó preparar al pueblo para la transición, y eso hice. Elegí a Josué, un hombre fuerte y valiente que había demostrado ser fiel a lo largo de todos nuestros años en el desierto. Lo presenté ante el pueblo y, en una ceremonia solemne, impuse mis manos sobre él, transfiriéndole la autoridad que Dios me había otorgado. Josué era ahora el encargado de liderar a Israel hacia la conquista de Canaán. Mi papel era preparar sus corazones para lo que venía y recordarles las leyes y mandamientos que Dios nos había dado en el monte Sinaí. Antes de partir, dirigí mis últimas palabras al pueblo.
Les recordé los mandamientos de Dios y les advertí sobre los peligros de apartarse de su camino. Les narré todas las maravillas que habían presenciado desde que salimos de Egipto, las plagas, la apertura del Mar Rojo, el maná diario que caía del cielo, la nube que nos guiaba durante el día y la columna de fuego por la noche. Era fácil olvidar lo que Dios había hecho por nosotros, especialmente después de años de pruebas y dificultades, pero debían recordar siempre que Él había sido nuestro protector y proveedor. Les advertí que, una vez en la tierra prometida, serían tentados por las costumbres de los pueblos vecinos, que adoraban a otros dioses y seguían prácticas abominables. Debían permanecer fieles al Señor, obedecer sus mandamientos y no dejarse llevar por la idolatría. Les recordé que el pacto con Dios no era solo para ellos, sino también para sus hijos y las generaciones futuras. La tierra que estaban a punto de conquistar era un regalo, pero también una responsabilidad. Con mi misión casi cumplida, Dios me ordenó subir al monte Nebo, desde donde me permitiría ver la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Mientras ascendía, cada paso se sentía pesado, no por el esfuerzo físico, sino por el peso emocional de saber que este sería el último lugar en el que estaría en esta tierra. Al llegar a la cima, miré hacia el oeste y vi las vastas extensiones de Canaán, las verdes colinas, los valles fértiles y las ciudades que el pueblo de Israel conquistaría bajo el liderazgo de Josué. Era una visión majestuosa y conmovedora, pero también un recordatorio de que mi viaje terminaba aquí. En ese momento de soledad en la cima del monte Nebo, una paz profunda me invadió. Había cumplido mi propósito, guiando a Israel desde la opresión de Egipto hasta las puertas de la libertad. Recordé todos los momentos de mi vida, desde mi adopción en el palacio de Faraón hasta la zarza ardiente, las plagas de Egipto, la entrega de la ley en el Sinaí y los largos años de peregrinación en el desierto. Había cometido errores, había sentido dudas y frustración, pero también había experimentado la fidelidad de Dios de manera extraordinaria. Dios me habló por última vez, con una voz serena y llena de compasión. Me recordó las promesas hechas a nuestros antepasados y me aseguró que las cumpliría. Me sentí reconfortado al saber que, aunque yo no cruzaría el Jordán, el pueblo que había guiado finalmente alcanzaría la tierra prometida. Cerré los ojos, entregué mi espíritu, y fue allí, en la cima del monte Nebo, donde descansé. La Biblia dice que Dios mismo me sepultó en un lugar que nadie conoce hasta hoy. Mi historia no terminó conmigo, continuó a través de Josué y de todos aquellos que mantuvieron viva la fe. La travesía de Israel por el desierto no fue solo una lección de resistencia, sino un testimonio de la paciencia y la misericordia de Dios. Aunque yo fui su instrumento, fue Él quien hizo posible cada victoria, quien proveyó cada necesidad y quien mostró el camino a seguir. Me siento honrado de haber sido parte de esta gran historia, una historia que continúa siendo contada de generación en generación. Hola, ¿te gustó el mensaje? Permítenos saber cuál fue la parte de la historia que más te conmovió en los comentarios y déjanos saber si te gustó. Compártelo con algún familiar o con algún ser querido. Puedes apoyarnos dándole like, siguiéndonos en nuestras redes o compartiendo para llegar a más personas y estar actualizado con nuestro contenido diario. Dios bendiga a todos. Hasta la próxima.